Eh, Tremendo tema que me han pedido que trate hoy, ¿no? El tema de la apostasía. Eh, y para colmo, 2 domingos seguidos van a, van a tener que tolerarme. La idea es hoy hacer referencia a la apostasía en el ámbito de la cristiandad, en el ámbito de la iglesia. Y el próximo domingo, Dios mediante, hablar sobre la apostasía en el mundo, la gran apostasía del mundo que describe 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así que empecemos, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, aunque va a ser un poquito, voy a tener que hacer un esfuerzo. Y vamos a leer, en primer lugar, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos de Mileto, y en el versículo 29 ya dice, en esa época, de modo que tengamos presente que esto no es nuevo. Dice allí en Hechos 20, 29. Hechos 20, 29. Estoy un poquito flojo de la voz, como podrán notar, pero espero que el Señor me ayude para poder expresarme bien en toda la exposición. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Vamos a leer hasta ahí nada más. Una tremenda advertencia que hace el apóstol Pablo. Es un gran misterio, cómo estando en vida aún los apóstoles estaba este problema de la apostasía, de la desviación doctrinal. Y si pensamos en apostasía, no puede no venir a nuestra mente el libro que por excelencia trata este tema, que es la Epístola de Judas, esa carta tan breve, tan sustanciosa, que está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, la Epístola de Judas. Se ha dicho que la historia bíblica comienza con Hechos de los Apóstoles. Ahí comienza la historia de la iglesia. Y podríamos decir que termina, porque es el último libro antes de Apocalipsis, con esta Epístola de Judas, que bien podría ser llamada Hechos de los Apóstatas. Y vamos a leer algunos versículos de esta epístola, y yo quisiera desarrollar algunos temas que están acá en la epístola de Judas. Vamos a leer a partir del versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a pasar al versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales.
Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como la que hemos leído en Pablo en Hechos recién. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, Judas tenía la intención original de escribir, dice, acerca de nuestra común salvación. Hoy diríamos que tenía ganas Judas de escribir acerca de la soteriología, que es esa rama de la teología que habla sobre la salvación, la doctrina de la salvación. Un tema precioso, un tema reconfortante, ¿eh? Pero de pronto dice que sintió un cambio de dirección. No sería suficiente con un mero ensayo doctrinal sobre un tema grato, que es el tema de la salvación. Adquiría tremenda importancia la urgencia de darles una advertencia. Una advertencia. Por eso digo que no son temas simpáticos hablar de la apostasía. Creo que lo que ayer edificó mi amigo Ricky, de darles ánimo, yo me parece que lo voy a derribar, porque voy a hablar de los apóstatas, aunque es un chiste, porque la epístola termina con una voz de ánimo y de esperanza. Pero realmente hablar de estos temas es como el bioquímico que tiene que estar ahí analizando todas esas sustancias, las más repugnantes del cuerpo humano, ¿no? Discúlpenme si hay aquí algún bioquímico, pero es eso lo que hacen los bioquímicos, allí analizando la sangre y otras cosas más. Pero es importante, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Dicen algunos médicos que tener un buen diagnóstico de una enfermedad es tener la mitad de la enfermedad curada. Entonces es necesario tener estos espacios, aunque no sea muy grato. Por lo menos a mí no me resulta grato estudiar esta puntillosa descripción que hace Judas de los apóstatas, pero hay que hacerlo. Como decíamos, el apóstol Pablo ya lo advertía, y Lucas, a partir del versículo 4, comienza a hacer esta completísima descripción de los falsos maestros, un verdadero identikit de los falsos maestros para que sepamos identificarlos y para que no caigamos en ninguna de sus trampas. Hay muchas, yo tengo ahí un PowerPoint, me dijeron que me iban a dar un artefacto para ir pasando las diapositivas, pero tal vez lo querés hacer vos, no sé. Pasa que yo voy a saltear unas cuantas, porque si no se hace muy largo.
¿Tenés? Gracias. Esto lo pasamos de largo, eso lo pasamos de largo, ahí no veo nada de lo que dice. Ahí está el problema, la exhortación. Bueno, fíjense todas las características que yo encontré de los apóstatas. Pero no es solamente esa lista. Sigue la lista. Encontré 24. No digo que sean 24, yo encontré 24. Yo digo como que los apóstatas están activos las 24 horas del día. Una pavada que estoy diciendo, ¿no? Porque no es que sean 24 por esa razón. Pero yo quisiera solamente algunas de estas características, pasando por alto otras, ir pensando e ir meditando en estas. No voy a dejar la lista para que ustedes no se distraigan mirando. Lo dejo ahí. En primer lugar, dice Judas que estos son infiltrados. Lo dice en el versículo 4. Estos son infiltrados. Es como que estos falsificadores no habían entrado por la puerta grande. Era un movimiento subterráneo de intriga, de engaño. ¿Y quiénes son? Se supone que muchos son ministros del Evangelio, mantienen algunas posiciones de liderazgo en la cristiandad, obispos, miembros de consejos de iglesias, profesores de seminarios teológicos. Acá la palabra griega hace referencia a un peligro desde adentro. Un peligro desde adentro. Es una palabra muy expresiva en griego, no importa cuál es, pero está ahí escrita, que hace referencia y se usa para palabras seductoras, halagüeñas, de un contendiente astuto que se filtran gradualmente en el interior de las mentes. Estos apóstatas operaban de una manera astuta, subrepticia, no venían directamente con la falsa doctrina de frente porque podrían ser fácilmente identificados y neutralizados, sino que eran palabras seductoras de un contendiente astuto que se filtran gradualmente en el interior de las mentes, en el interior de las iglesias. Lo que buscaban era la intromisión de innovaciones que acababan por socavar y por resquebrajar la fe tradicional, la fe original. Este es el sentido de este término que menciona el versículo 4. En segundo lugar, me autocensuro de seguir porque si no me voy a extenderme mucho, dice que estas personas estaban condenadas de antemano. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trataba de que los falsos maestros se habían condenado por enseñar errores. No, enseñaban errores porque ya estaban condenados, evidentemente no eran salvos. Eran falsos creyentes infiltrados en las iglesias que, como consecuencia de que no tenían vida espiritual en sí mismos, enseñaban estas falsedades. En tercer lugar, dice el versículo 4 que estos tenían una conducta depravada. Yo he puesto una palabra que ahí dice, ¿puede ser que diga? No, perdón. Antinomianos, ¿alguien encuentra esa palabra? Me parece leerla. De ahí la tercera. Bien, perfecto. Antinomianos. Fíjate qué palabra rara encontré. No, no la inventé yo, ni es rara tampoco. Nosotros conocemos mucho la herejía del legalismo. Los judaizantes eran los legalistas, los judaizantes. ¿Quiénes eran los legalistas, los judaizantes? Los que decían a los creyentes, usted quiere hacerse cristiano, bien, primero tiene que hacerse judío, circuncidarse, cumplir toda la ley ceremonial, toda la ley ritual, y después recién puede pasar a ser cristiano. Esos eran los legalistas, los judaizantes, los que le hacían la vida imposible a Pablo. Pablo iba y predicaba el evangelio a los gentiles y les decía, ustedes pueden ser cristianos, y venían los judaizantes y decían, sí, pero espere, primero ser judíos, tiene que circuncidar, esos eran los legalistas. Bien, la herejía opuesta al legalismo eran el antinomianismo. El legalismo decía, hay que obedecer la ley judía, incluso las leyes ceremoniales, para salvarse.
Y los antinomianos decían, no hay que obedecer ninguna ley, estamos en la gracia de Dios y cada uno puede vivir como se le antoje. Sin normas, quiere decir antinomianos, ¿no? Las personas que no aceptaban ningún tipo de norma. En nombre de la supremacía de la gracia, eran absolutamente indiferentes a las normas morales, a las normas que Dios había establecido. Dice que pervierten entonces la gracia de Dios, convierten la gracia de Dios en una excusa para, en este caso, la inmoralidad más flagrante. Es como que la gracia de Dios era una especie de plataforma, una base para que ellos pudieran tener vidas inmorales, contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, esta era otra de las características. Pero esta característica de antinomianismo tiene relación con otra que está en este versículo 4, que era una corrompida doctrina, porque la doctrina y la práctica están íntimamente ligadas. No están separadas. Una buena doctrina, si realmente uno la cree y la vive, se refleja en una buena práctica, en una buena vida. Si no es que realmente yo no creo eso, no la... Y al revés, una buena práctica está fundamentada en una buena doctrina, en una correcta doctrina. Están intrínsecamente unidas. Esta vida inmoral de estas personas estaba fundamentada en que, según el versículo 4 hemos leído, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Atacaban la persona de Cristo, negaban la deidad de Cristo, negaban la muerte vicaria de Cristo, su resurrección. Es decir, negaban todas aquellas doctrinas esenciales acerca de la persona y la obra de Cristo. Entonces, hay muchas tendencias que la verdad que no son, mucho de lo que vamos a decir acá nos puede sonar ajeno, porque la verdad que en el ámbito de nuestras iglesias no han entrado en muchas de las cosas que hemos visto acá, o prácticamente nada de las que vamos a ver. Pero son un grave peligro y están instaladas en la cristiandad, están instaladas. No podemos mirar para otro lado como decir esto a nosotros no nos va a tocar o no nos toca. Entonces, se trataba entonces de doctrinas que negaban cuestiones fundamentales del Señor Jesucristo, como que le negaban a Jesucristo el derecho a juzgar y establecer lo que está bien y lo que está mal. Era una especie de Jesús en su aspecto meramente humano, ¿cierto? Negándole la autoridad divina al Señor Jesucristo y la autoridad que tiene el Señor Jesucristo para juzgar el pecado. Por otro lado, se dice en el versículo 5, yo he puesto la palabra renegados, porque se refiere al Israel incrédulo. Al Israel incrédulo. ¿Qué mayor privilegio que pertenecer al pueblo elegido, al pueblo de Israel, no es cierto? Pero dice que a pesar de esto, algunos no creyeron, a pesar de que vieron la obra, la mano de Dios, a pesar de eso, no creyeron. Y aquí no se trata de el que se aparta, sino el que, siendo un mero profesante, permanece en la estructura de la iglesia local y desde ahí ejerce su influencia. Piensen que el Israel incrédulo estaba mezclado con los verdaderos, con los creyentes fieles. La parte de Israel incrédulo no armaron las valijas y se fueron con los cananeos, estaban ahí, ¿cierto? Juntos. Entonces, yo pienso que muchas personas, tal vez, habiendo nacido en el seno de familias creyentes, habiendo recibido enseñanza sana, habiendo estado en contacto con ejemplos de fidelidad, a pesar de eso, a pesar de haber recibido los mayores privilegios, como el caso de Israel, se convierten, en este caso que dice el apóstol, en lobos con piel de ovejas, apostatando de la fe y desviando al pueblo de la verdad. En ese sentido, creo que viene la comparación con el Israel incrédulo. Recordemos que estos apóstatas no son creyentes, no son personas nacidas de nuevo que de pronto se apartan, no.
son incrédulos, no han nacido de nuevo y están en el seno de la iglesia a veces mezclados. Pero si leemos la comparación que hace con Sodoma y Gomorra, se me fue el texto, y los ángeles, hace referencia a los ángeles que vinieron a la tierra, estamos en el versículo 6, ángeles que vinieron a la tierra y se unieron carnalmente con las hijas de los hombres, por lo menos esa es una de las posibles interpretaciones, la más antigua, la más tradicional, la que le dan los mismos judíos al texto. Dice, los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y después dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, cometiendo toda clase de vicios contra naturaleza. ¿Qué hace referencia? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué tienen en común estos ángeles que abandonaron su propia morada con los de Sodoma y Gomorra que abandonaron? Lo que tienen en común es que ambos abandonaron el estado que Dios les había señalado. Los ángeles aspiraron a un oficio que no era para ellos. Los sodomitas desafiaron el orden natural y los falsos maestros poco les importa el plan de Dios, sino que tienen su propia agenda. Creo que yo lo puse así en esa lista. Tienen su propia agenda. Una agenda que no se ajusta a los planes y deseos de Dios. Es como que muchos pretenden escribir su propia Biblia. Seleccionan lo que les sirve, lo que no, lo tachan, tuercen las escrituras, todo para justificar sus deseos. Fíjense, por ejemplo, ¿cierto? La frase, de la misma manera, sugiere que los pecados de Sodoma y Gomorra eran semejantes a lo que hicieron los ángeles abandonando su propia morada. Y hoy tenemos una enorme cantidad de iglesias, supuestamente cristianas, que adhieren a ciertas ideologías, que adhieren a ciertas posturas, que no están en la palabra. Ellos tienen su propia agenda, han escrito su propia Biblia. Incluso no tengo ahí la fotografía, pero ya está la Biblia llamada inclusiva, ¿no? Donde se ha borrado, se ha quitado toda referencia negativa hacia ciertas prácticas que la Escritura desde siempre ha catalogado como incorrectas. Sigue diciendo el versículo 8 que estas personas eran soñadores, le llama soñadores. A ver si puse acá. No, esto para después. Eran soñadores. ¿Por qué? Porque parece ser que muchos daban el pretexto que sus acciones estaban legitimadas por ciertas visiones que ellos habían tenido. Un autor dice, su vida mental está contaminada, viven en un mundo de fantasías. Como el hombre que sueña y cree oír y ver muchas cosas, muchos de estos falsos maestros decían haber recibido revelaciones de Dios para negar el señorío de Cristo y para enseñar sus falsas doctrinas. Lo que está diciendo, continúa diciendo este autor, viven en un mundo irreal de engaños, como ese mentiroso que se termina creyendo sus propias mentiras, ¿no? Entonces, fundamentaban muchas de estas cosas en supuestas visiones, supuestas revelaciones, y esto tiene que ver con un peligro que está siempre en la iglesia latente, que es poner la experiencia personal a la misma altura o por encima de la revelación. El otro día me encontré por la calle con un creyente y yo le comentaba que a veces visitaba alguna iglesia y demás, y él me decía, en mi iglesia Dios nos dijo que no salgamos a predicar. Me asombró, pero ¿cómo? ¿De qué manera Dios se lo dijo? Que no salgan a predicar. Dios se lo dijo al pastor. Dios le reveló al pastor que no salgan a predicar, porque que Dios va a traer a los que tienen que ser, pero no tenemos que ser. Y el pastor quería, pero Dios le dijo, no salgas. Bueno, a ver, era en vano ponerse a discutir en medio de la calle sobre ese tema. Pero es un ejemplo bien claro cómo en la cristiandad en general, insisto, para nosotros nos puede parecer algo ridículo y bizarro, ¿no es cierto? Pero muchas de estas cosas predominan.
en muchos ámbitos llamados evangélicos. Priorizar supuestas revelaciones, visiones, por sobre lo que claramente dice la Escritura. Es muy peligroso y es una tendencia que cada vez se incrementa más. En el versículo 8 dice: rechazan la autoridad. Estos falsos maestros yo los he calificado de subversivos, porque quieren subvertir el orden en las iglesias, ¿no es cierto? Estos falsos maestros rechazan la autoridad de Jesucristo, pero también rechazaban la autoridad de los pastores, los ancianos, de las iglesias locales. No solo preferían el error a la verdad, sino que también rechazaban a quienes les enseñaban la verdad. Por eso que lo menciona el ejemplo de Coré en el versículo 11. ¿Quién era Coré? Coré era un levita que estaba muy enojado y se resentía de la autoridad, de la posición prominente de Moisés y de Aarón como representantes de Dios. Claro, el Señor trajo un tremendo juicio sobre esa persona. Proponen la rebelión y la anarquía en las iglesias. Coré quería ejercer una función a la que no tenía ningún derecho. Representa a aquel que se niega a aceptar la autoridad y desafía la legítima autoridad en la iglesia. Esto lo salteamos, perdónenme. Y en el versículo 10 dice, directamente los califica de carnales. ¿Qué quiere decir carnales? Personas que al no tener vida espiritual critican o rechazan toda iniciativa espiritual que pueda haber en una iglesia. Dice, critican, se oponen a lo que no entienden, dice, porque no tienen discernimiento espiritual. Toda persona espiritual, toda iniciativa espiritual iba a ser objeto de una furiosa crítica de parte de estas personas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ciegos espirituales no tienen discernimiento espiritual, despreciando las realidades espirituales. Por eso es que Judas describe a estas personas que no teniendo discernimiento espiritual, las cosas de la carne son las únicas que cuentan. Entonces a veces surgen toda una serie en algunas iglesias, toda una serie de estrategias para el funcionamiento de la iglesia o para la evangelización meramente carnales, que se basan solo en los recursos puramente humanos. Por ejemplo, técnicas que tienen que ver con el manejo de las empresas y demás traídas a la iglesia, aplicadas como si ahí estuviera la confianza que la iglesia va a funcionar bien como si fuera una organización, una ONG. Y esto está muy de moda en muchos lugares. Acá dice, cuidado, la iglesia se dirige, se mantiene con un poder sobrenatural y con criterios espirituales que tienen que ver con la enseñanza de la palabra, con manifestar amor a las personas, con predicar el mensaje del evangelio, y estos son los recursos espirituales que Dios, la oración que Dios ha provisto. Como estas personas predicaban un falso evangelio, se les llama, en el versículo 11, se los compara con Caín, homicidas, porque el que predica un falso evangelio o el que no predica directamente el evangelio es responsable de la muerte espiritual de las personas, de los que se pierden. Pero en el versículo 11 también habla de codiciosos. Ahora sí viene la imagen esta. Codiciosos. Cita a Balaam. Balaam representa al hombre codicioso, el hombre que está dispuesto a pecar con tal de obtener algún beneficio material. Entonces, este Balaam representa también al que es culpable de uno de los más grandes de los pecados, que es el de enseñar a otros a pecar. Balaam, bueno, no voy a contar ahora la historia, después fíjense ustedes. Judas entonces declara que estos falsos maestros están dispuestos a cualquier cosa por una ganancia material, aún enseñar a otros a pecar. ¿Y esto cómo se refleja hoy por hoy en esto? Indudablemente, ustedes lo deben conocer. La cristiandad, las iglesias llamadas evangélicas cristianas, están plagadas de este mensaje
del evangelio de la prosperidad. Están plagadas. Donde el mensaje que se da es, ponga tanto, Dios le va a dar tanto, un evangelio falso que explota la codicia de los que todos los seres humanos podemos ser y podemos estar expuestos y podemos tener debilidad. Entonces, ¿cómo se enseña a pecar? Bien, predicando un evangelio de la avaricia, del egoísmo, el evangelio de la prosperidad. Sería largo hablar de esto, pero ustedes más o menos entiendo que deben saber a qué se refiere. Donde hace no mucho tiempo yo escuchaba un famoso, creo que es cantante cristiano, y decía que él le enseñaba a su hijo, el mensaje que le daba a su hijo, que él tenía que hacerse millonario, ¿no? Que la voluntad de Dios era que él sea millonario, y esa era la voluntad de Dios para su vida. Bueno, me quedé asombrado, no sé dónde está eso en la Biblia, pero es un mensaje bastante difundido, cuidado con esto. En el versículo 12 dice, habla de manchas en vuestros ágapes. Difícil de traducir esta frase, difícil de traducir. En realidad podría traducirse como ocultas, fíjese que nada que ver, ¿no? Pero tal vez sería la mejor traducción. Ocultas rocas marinas, rocas semisumergidas que hacen naufragar a los barcos. ¿Vieron? Van los barcos, están esas rocas semisumergidas que, no las ve, que alguien no las ve, los navegantes se las llevan por delante. Y nos está enseñando con esto que podría traducirse como escollos, manchas en vuestros ágapes, escollos que hacen naufragar la fe. Dijimos que se habían infiltrado, introducido solapadamente en la membresía de las iglesias locales. Ahora nos está mostrando Judas el resultado de este accionar. ¿Cuál es el resultado? Destruir la fe de los creyentes, que por su mala enseñanza y su mal testimonio, muchos terminan naufragando en la fe. Rocas semisumergidas que hacen naufragar a las embarcaciones. Muchos terminan desilusionados, tristes, se terminan apartando de la fe como efecto de estos falsos maestros. Y esto también es un efecto deleterio. En el versículo, salteo 2 o 3, 12, hace referencia a nubes sin agua. Tremendas las metáforas que usa aquí Judas, tremenda. Judas dice nubes sin agua. ¿A qué se refiere? Algo que es engañoso en extremo, algo que da expectativas, genera expectativas. Los incautos ponen en ellos su esperanza, pero que finalmente se ven defraudados. El que promete y no cumple, esa es la nube sin agua. Esas personas que son compradores, carismáticos, te prometen el oro y el moro, te convencen y después finalmente terminan siendo defraudadores. Todas estas vivas metáforas que usa Judas pintan muy bien a estos hombres, a estas personas que bajo hermosas apariencias, seductoras promesas, ocultan su nulidad. Un autor dice, solo reservan a las almas amargas decepciones. Bien. También hay otra metáfora que usa Judas que dice estrellas errantes, que extravían a los peregrinos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una estrella errante? Bueno, la navegación se guiaba en aquella época mirando las estrellas, ¿no? Ahora, una estrella fugaz puede servir de guía para la navegación, puede servir de punto de referencia de algo. Y acá los compara con esto. Se presentan como luz, como guía, pero no son más que extravío. Carecen de valor como ayuda en la navegación, carecen de valor. Es imposible, dice un autor, conseguir dirección espiritual de estos meteoros religiosos. Cometas de la religión, le llaman. Cometas, fuegos artificiales. Personas que presentan hermosos shows religiosos, y esto es real, está ahí en la calle Lavalle, en el centro de Buenos Aires, no es algo que yo armé copiando y pegando, es así, y aunque muchos no digan en la puerta show de la fe, son verdaderos shows, pero que al momento de
ser una guía para la fe, un sustento para la fe que brinda la palabra, son meteoros espirituales, fuegos artificiales. Muestran grandes espectáculos, careciendo de sustancia. Y en el versículo 15 es tremendo, porque dice que son impíos, pero no lo dice una vez, lo dice como 4 o 5 veces, usa esa misma palabra. Hoy nosotros diríamos, cuidado, cuando redactamos algo no use siempre la misma palabra, porque sos redundante, pero acá Judas no le importó. Usó esa misma palabra, lo hemos leído en el versículo 15, ¿no? ¿Se acuerdan que yo destacaba esas palabras cuando la leía? Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, en un solo versículo. Impío es aquel que no tiene temor de Dios. Es lo opuesto a la piedad. La piedad es tener en cuenta a Dios y tener una debida reverencia ante Dios. Los impíos son los que no hacen caso omiso de Dios. Y esto tiene que ver con una actitud de soberbia, indudablemente. Despreciar a Dios, pero la impiedad va más allá de hacer caso omiso de Dios. Le añade un matiz de hostilidad. Hostilidad hacia las cosas de Dios, que tal vez no se expresa de un modo directo, porque nadie va a ser un líder religioso que manifieste públicamente que es hostil a Dios, pero en muchas cosas tal vez que se hacen se manifiesta una hostilidad hacia la verdad, hacia el Evangelio, hacia las cosas de Dios. Esto también. Muy bien, y vamos a los 2 últimos puntos. Dice en el versículo 19 que eran divisionistas, dicen los que separan, se traduce literalmente. Provocan cismas, partidos que se separan de la iglesia para formar una secta. Matthew Henry dice, los falsos maestros eran, entre paréntesis pone, lo son siempre, causantes de divisiones mediante su maligna propaganda, que siempre encuentra en los miembros carnales de las congregaciones un clima de cultivo infeccioso. Pedro dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. La frase herejías destructoras se traduce como facciones de destrucción. Facciones de destrucción. Y Barclay tiene una excelente reflexión, porque él es un comentarista que hace un análisis histórico muy, muy exhaustivo del texto, y él dice, dividían a las personas en 2 categorías, psíquicoi y pneumaticoi, no importa, esa es la palabra griega, pero no. Lo que quiero decir, unos eran los carnales, los que no tenían una verdadera experiencia espiritual, y los otros eran los espirituales, los que sí habían tenido una experiencia real, espiritual real, los iluminados de algún modo, ¿no? Dividían entre esos 2. Claro, hay muchas divisiones en las iglesias, sigue diciendo este autor, que responden al mismo patrón. Los divisionistas, creyendo haber recibido algún tipo de renovación espiritual y calificando a los demás como carnales, como ciegos, con desprecio, procuran la división. Judas aborda el tema con notable inteligencia, diciéndoles a los divisionistas supuestamente espirituales, son ustedes los carnales, son ustedes los dominados por nulos deseos, son ustedes los que no tienen al Espíritu ni un conocimiento real, ni una experiencia real de Dios. Y la última, no es la última, pero la última que voy a tratar yo, dice burladores. Tremendo, esta la dejé para lo último, pero es muy significativo, porque esta soberbia que caracterizaba a los falsos maestros llevaba muchas veces a considerar a otros creyentes, tal vez sujetos a las normas tradicionales o a los principios bíblicos, como anticuados, pasados de moda. Hay un epíteto predilecto hoy con que burlonamente se califica a algunas personas, que es de cerrados. Vaya a saber por qué se ocurre esta palabra, ¿no? Cerrados. Una de las principales tácticas para derribar a los líderes piadosos y ganar adeptos era la de la burla, la de la ironía, la de las miradas cómplices, como diciendo esto, ¿no? Uno siempre escucha esto también, o por lo menos yo he escuchado mucho.
las sonrisas socarronas, el desprecio, la descalificación a través de la burla. Los falsos maestros usaban mucho esta estrategia, descalificar a través de la burla, burladores. Hermanos, no hace falta que seamos falsos maestros. Yo a veces me he sentido identificado con esto, porque yo más de una vez me he burlado de personas. No hace falta ser un falso maestro. Hermanos queridos, huyamos de este verdadero cáncer de la burla, que busca descalificar a la vez de ganar simpatías. Mirá qué piola que es. Es la herramienta predilecta que hoy esgrime el mundo contra los verdaderos creyentes. La burla, la ridiculización. Hoy ya no hay, por lo menos en nuestros países, sé que en otros lugares sí, pero hoy tal vez no vemos nosotros persecuciones cruentas, por lo menos acá en la Argentina. Hoy es la burla, el desprecio, la descalificación, la que hace que nos avergoncemos del Señor. Lejos esté de nosotros emplear esta misma actitud dentro de la iglesia contra nuestros propios hermanos. Saquemos y erradiquemos definitivamente toda actitud burlona, despreciativa. Y les digo, y les vuelvo a decir, hermanos, que lo digo en primer lugar por mí, porque yo en alguna oportunidad he caído en esta actitud. Pero Judas termina de una manera hermosa su epístola, aparte de la hermosa doxología. Deja ahora a los apóstatas y pasa al papel de nosotros, de los creyentes, frente a esto. Porque ha hecho una descripción, y como ya les digo, esto no lo vamos a ver, esto tal vez sí. Y en primer lugar, Judas les recuerda a los creyentes que han sido advertidos del peligro en el pasado, que no se lo tienen que tomar como, hoy ¿esto qué pasa? No, que han sido advertidos. Que hay que ser cauteloso, pero sin abrumarse, ya que la obra de Dios está atacada por los falsos maestros desde el comienzo de la historia y fue claramente anunciada. No se sorprendan, no se escandalicen. Sí, luchen, contiendan ardientemente por la fe. Y la palabra es agonía, ¿no? Contender ardientemente por la fe. Pero tampoco sientan como que esto es algo de dónde salió. Ya fue anunciado. En segundo lugar, los alienta a mantenerse en una buena condición espiritual. Porque para estar inmunizados, ninguna iglesia, ningún creyente está inmunizado contra los engaños del enemigo, pero una manera de evitarlo es mantenernos en una condición espiritual fuerte. Y da 4 consejos. En primer lugar, dice, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Esto cómo se logra? Lo que estamos haciendo nosotros hoy, que abrimos un libro de la Biblia y lo analizamos versículo por versículo. Y lo que seguramente ustedes hacen todo el tiempo, estudiando la palabra, meditando la palabra, incorporando la palabra a nuestra mente. Dicen que, no me acuerdo en dónde, ni me acuerdo quién lo contó, pero escuché que las personas que trabajan en no sé qué banco, para poder detectar los billetes falsos, se les enseña a estar muy familiarizados con los verdaderos. Entonces, enseguida que aparece uno falso, lo identifican. Si nosotros estamos muy familiarizados con la verdad de la palabra de Dios, leyendo, estudiando, meditando, memorizando la palabra, no nos va a ser difícil detectar los errores. Entonces, es un primer paso. La familiaridad constante con la palabra de Dios nos permite escapar de las influencias del error. Y para eso es muy importante instruirnos en la verdad de la palabra. En segundo lugar, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Guiados por el Espíritu, en conformidad con la voluntad de Dios. La esencia de la fortaleza espiritual es que tengamos conciencia de nuestra total dependencia de Dios. Y esto es orar en el Espíritu Santo, porque la oración es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Hemos reconocido los peligros, algunos, porque hay más. Ahora tenemos que reconocer que para ser librados de esos peligros tenemos que estar en dependencia absoluta de Dios, orando en el Espíritu Santo.
Conservarse en el amor de Dios, dice en tercer lugar. Aquí el amor de Dios podría compararse al resplandor del sol. Claro, el sol está siempre resplandeciendo. Pero cuando algo se interpone entre el sol y nosotros, el sol, esa luz, ese calor, no nos llega. Y a veces nos puede pasar esto. Dios está siempre ahí, su amor está siempre sobre nosotros. Pero puede ser que por nuestro pecado, por alguna circunstancia de nuestra vida, pongamos algo que interfiere. Por eso dice, consérvense en el amor de Dios. Que nada se interponga entre Dios y su amor y nosotros. Que podamos siempre estar gozando en la práctica de ese amor de Dios que siempre está. Y podemos conservarnos en ese amor guardando nuestra comunión. Lo mejor que tenemos es nuestra comunión con Dios. Y nuestros pecados interrumpen esa comunión. Los pecados no interrumpen la relación con Dios, porque no dejamos de ser hijos. Cuando su hijo comete una macana, usted no va al registro civil y lo tacha, ya no es más mi hijo. Dios, cuando nosotros cometemos pecado, no nos borra del libro de la vida, no dejamos de ser hijos de Dios, pero perdemos la comunión, porque la comunión con Dios es un hilo bastante delgado. Nuestro pecado la interrumpe. Y cuando estamos fuera de la comunión con Dios, estamos expuestos a toda clase de peligros y riesgos. Por eso es importante conservarnos en comunión con Dios a través de vidas de piedad, de santidad. El secreto reside en no dejar que nada se interponga entre Dios y nosotros. ¿Cometiste un pecado? Siempre nos pasa. El diablo quiere que pasen tiempo, días, a veces sin que nos reconciliemos con Dios. Dios quiere, cometiste un pecado, y Mariano se alejó, se fue un poquito de ahí, Dios está a la expectativa. Espera que le confesemos el pecado, que le pidamos perdón y que inmediatamente restablezcamos nuestra comunión con Él. Dios está esperando. Y en último lugar, estar aguardando con anhelo la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto se refiere al inminente retorno del Señor Jesús, que tal vez hablaremos un poquito más la próxima cuando hablemos de la apostasía del mundo. En días de oscuridad, en días de apostasía, esperamos ese inminente retorno del Señor Jesucristo, anhelamos ese encuentro, y esto nos tiene que dar esperanza, nos tiene que dar paz, ¿no? Estar con esa, en nuestra mente siempre presente, ese momento en que el Señor vuelve a este mundo, viene a llevar a su iglesia. Como decíamos, en días de oscuridad y de apostasía, tenemos que mantener siempre esta luz de la esperanza en el retorno del Señor, para no desanimarnos, para no desfallecer. Como dice un himno, en tristeza y tempestades, una luz se ve. Es de Cristo la promesa, pronto volveré. Y esto es para nosotros un consuelo y nos da ánimo, de modo que podamos terminar con esta voz de alabanza y de adoración en nuestros labios, que es la preciosa doxología con la que Judas termina esta carta bastante sombría, no lo vamos a negar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Porque es cierto, los lectores de Judas podían sentirse abrumados con toda esta descripción detallada de todas estas, de estos peligros, de estas amenazas. Pero aquel que es poderoso para guardar a su iglesia, a cada uno de nosotros sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.